Hola a todos, gracias por nuevamente estar aquí con nosotros. Hoy vamos a tener un tema que es muy interesante, que espero que va a ser de mucha bendición para todos. ¿Qué tal, Amin? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien, gracias a Dios también. Pues sí, esperamos que sea de utilidad, de provecho para todos y pues queremos encontrar algunas cosas que vemos en la Biblia y simplemente compartirlo con todos ustedes que nos pueden servir día a día, porque la Biblia es viva, es eficaz, es útil, es actual y todo esto nos va a servir mucho en un futuro y en el presente todavía más. Sí, acabas de decir algo bien importante. Realmente la Biblia es actual. Mucha gente yo creo que no piensa eso o no lo ha experimentado, pero cuando vas a ella te das cuenta que las cosas que estás viviendo o que estás por vivir o que no sabes cómo resolver ya se encuentran ahí en la Biblia desde hace tiempo atrás con personajes que han sobrellevado, sobrepuesto en diferentes situaciones y que son de bendición, ¿verdad? Para nosotros. Y bueno, hablando de esto, pues bueno, el tema de hoy es las finanzas personales, ¿verdad? Sí, y yo creo que es muy sabido por todos o las personas que tienen un poquito de conocimiento de las escrituras que se habla más de finanzas que de cualquier otro tema, ¿no? Y es tan relevante en nuestra actualidad porque a veces pensamos que pues es mi dinero, ¿no? Son Sí, mis finanzas, es mi ingreso y yo hago lo que yo quiero con esto. Y la verdad es que sí, o sea, nadie te dice qué hacer, pero la Biblia sí nos da un parámetro de cómo poder cuidar estos bienes que se nos permite administrar. claro, ¿verdad? Digo, por lo que podemos ver en la Biblia es que todo es de Dios y Él lo ha entregado a diferentes personas y somos como mayordomos, entonces tenemos que saber administrar. Vaya, el día de hoy a lo mejor es el término, somos administradores, ¿verdad? Sí, Y tenemos que ver cómo utilizar esto que Dios nos da, inclusive por lo que vemos en la Biblia, hasta hacerlo crecer, ¿verdad? No nada más gastarlo, sino ver cómo administrarlo. sí, Pero porque vemos también en las escrituras que a veces hay muchos tabús de esto, ¿no? sí, Pensamos que, bueno, pues eres cristiano, entonces no tienes que amar el dinero, no tienes que vivir bien austero y la realidad es que ves en las escrituras muchas personas que eran muy acaudalados, o sea, tenían finanzas, tenían una gran riqueza, pero eso no quita el hecho de su devoción, de su entrega a Dios y aún así Dios les permitía vivir con estos ingresos, ¿no? tienes toda la razón. Inclusive la Biblia menciona, uno de los que se vienen así rápidamente a la mente es Salomón, ¿verdad? Tenía Sí. un gran poder, una gran fama y una gran riqueza. Eh, Y que se le dio la oportunidad, ¿no? Dios le dijo, sí, ¿qué quieres? Escoge, ¿no? exactamente. Y Acá decía algo bien importante. Cuando él tuvo ese momento con Dios, un sueño, Dios le dice, ¿qué pides, verdad? Y vemos, no pidió riqueza, no pidió fama, se le dio todo eso, sí, pero pidió él tener la sabiduría, ¿verdad? De cómo poder llevar su vida y llevar su ministerio, pudiéramos decirlo así. Pero todo lo demás, Dios lo metió en el paquete. sí. ¿Te imaginas ahorita que Dios apareciera y te dijera, ¿qué quieres? Ay, José. Yo creo que muchos de nosotros es, no, pues ayúdame a terminar de pagar esto, ¿no? Tengo esta Seguramente. deuda o bla, 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 ¿no? O sea, no creo que sería tan sencillo para muchos de nosotros tener esa misma actitud de Salomón de dame sabiduría. Claro, sí, tienes toda la razón. Yo no creo que sea el común denominador el día de hoy de que la gente pediría eso, porque digo, la sociedad inclusive nos empuja a pensar de cierta manera, ¿verdad? Entre más posees, entre más tienes, entre más nuevos son tus equipamientos, tus bienes y raíces, pues es mejor, ¿verdad? Entonces la mentalidad va por ese lado, pero la Biblia lo maneja por otro lado. Sí, ¿no? Lo manejamos como el éxito, ¿no? Es la Exacto, clave es del una éxito palabra o la importante. evidencia de tu éxito. Es cierto, es una palabra importante el día de hoy. El éxito. Sí, y creo que es tan importante hablar de estos temas porque siento yo que no tenemos una educación temprana de lo que son nuestras finanzas personales. Al menos yo el tiempo que estuve en la escuela hasta posgrado nunca tuve una clase de finanzas personales y todo lo vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Es cierto, definitivamente no. Yo tampoco recuerdo tener una clase en particular sobre finanzas. Yo creo que se lo vine aprendiendo más a través de la palabra de Dios que otro curso o algún otro diplomado o clase en lo particular. Pero es cierto, muchas veces ya entramos en el mundo laboral sin realmente tener información relevante y, e impactante para nuestra vida que nos ayuda a saber cómo manejarnos. Sí, porque
Yo soy de la mentalidad que entre más temprano en nuestra vida aprendamos estos principios, te va a ayudar increíblemente el resto de tu vida. Porque no sé si sabías que cerca del 80% de las personas o de los estudiantes obtienen una deuda antes de siquiera tener un trabajo. Imagínate, el 80% de nosotros salimos a a la sociedad ya con una deuda siquiera antes de tener un trabajo. Es increíble ese número, realmente entrar ya directamente a la vida, como muchas veces se puede mencionar, pero ya con una deuda, o sea, ya estás arrastrando algo que te va a hacer difícil salir vaya, rápidamente. Qué número tan cruel, pero Sí. es la realidad. Yo recuerdo en mi adolescencia estar cerca de la preparatoria. Todavía no tenía un trabajo formal. Estaba trabajando en un restaurante de comida rápida. Ganaba creo 700 pesos por semana. Y en ese entonces conseguí una tarjeta de crédito que tenía, no sé, un límite como de 6,000 pesos. Y para mí fue, tengo 6,000 pesos, ¿no? Entonces lo primero que empecé a hacer es comprar cosas y dije, con esto solo va a pagar. Pero si haces las matemáticas, No 6,000 contra 700, la realidad es que no me fue tan bien. No, y a veces aprendemos a la mala, ¿no? Y definitivamente han sido experiencias que a veces hemos adquirido no de buena manera o a través de un conocimiento previo, sino que ya nos duele, intentamos salir del problema, lo intentamos solucionar y algunos lo logran, gracias a Dios, pero algunos otros viven y padecen eso toda su vida, ¿no? Inclusive pasan deudas a su Sí. familia, qué duro. Sí, Qué duro. y como decíamos al principio, la palabra de Dios es tan viva y eficaz que aún Sí. esto que vivimos actualmente lo encontramos en Proverbios 22, donde dice, el rico se enseñorea de los pobres. Y hay muchas personas con mucha riqueza que aprovechan de una necesidad de alguien que no tiene y se enseñorea. Y luego termina diciendo, y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces te haces un esclavo, aunque ese término ya no es tan común en nuestros días, pero termina siendo un esclavo para pagar una deuda. Así Y muchas es. veces no cumplimos nuestros sueños, nuestros propósitos. Queremos emprender un negocio, pero tenemos una gran deuda que no podemos No nos pensar deja. en algo más porque estás atado a esto que no te deja avanzar. Oh, es cierto, qué difícil me ha tocado, como dijiste hace rato, eh, personas que han terminado su carrera con una gran deuda y ya están trabajando esclavizados de esa deuda, ni siquiera las primeras, los primeros sueldos o las primeras quincenas, ni siquiera las disfrutan porque gran parte de eso tiene que ir a lo que ya, a su señor, ¿verdad? Prácticamente a donde están esclavizados. Qué duro, es cierto. Sí, ¿y cuántas personas no hemos visto que a lo mejor terminan su universidad y están pensando en una boda, en una casa o en algo más? O sea, lo que continúa de la vida, pero tienes una deuda. Sí. Y vas aplazando ese momento y aplazando ese momento porque dices, ¿cómo voy a pagar toda una boda si no puedo con esto que me está encadenando por malas decisiones de administración en el pasado? Creo qué difícil porque sí, cuántos sueños, ¿verdad? A lo mejor no se han podido llevar a cabo, cuántas, pues sí, momentos agradables simplemente se perdieron por haber querido tener algo en un momento específico y se endeudaron, pero no se pensó en todo lo que venía por delante y eso afecta, ¿verdad? Creo que también tenías un pasaje, tú me lo compartías, sobre cómo la Biblia ve, ¿verdad?, a estos dos tipos de personas, ¿verdad? Los que se endeudan o los que caen a la pobreza y los que empiezan a enriquecerse, ¿verdad? Hay dos palabras bien claves ahí que ahorita mencionabas y dije, wow, qué tremendo cómo Dios lo maneja, ¿verdad? O lo aclara. Sí, y prácticamente este canal es para poder crear un poquito de conciencia de cómo nos encontramos actualmente y sea que tú estés en alguno de estos dos panoramas donde apenas estás empezando en tu vida laboral, entonces mi consejo es, vamos a analizar un poquito de cómo podemos organizarnos para el futuro o sea que tú eres de las personas que ya estás dentro de este problema, ya estás endeudado, entonces ¿qué serían algunos consejos, unos primeros pasos a seguir para poder avanzar y liberarte de esto? Porque no me vas a dejar mentir que se siente un gran peso cuando está llegando la fecha de pago, Sí. de recibos, de tarjetas, de mensualidades, etcétera, y empezamos todo el tiempo a preocuparnos y estresarnos de dónde voy a sacar, cómo le voy a hacer, no voy a completar, qué tengo que vender, qué más puedo hacer.
y es Sí. demasiado estresante vivir así. Definitivamente familias se separan o familias se dividen, se encuentran en problemas porque a lo mejor el papá o la mamá, eh, el hijo, se encuentran en ese tipo de problemas y se transmite a otros. Como dices, ya se va acercando la fecha y se empieza a elevar el nivel de estrés o el nivel de problema en en la casa o en cualquier lugar y se identifica claramente qué es eso, ¿verdad? Sí. O sea, como una deuda financiera tiene el potencial de afectar tantas áreas y tantas personas. Qué duro. Eso es complicado. Eh, Y entrando a lo mejor un poquito en el ámbito espiritual, vemos cómo es una gran herramienta que el enemigo sigue utilizando para es afectar y deshacer familias, buen para punto. encadenar a personas que no cumplan un llamado, una visión. Y es tan fácil, tan sencillo caer en esto, pero es tan efectivo para un enemigo tratar de dividir y destrozar. Sí, muy buen punto. Creo que es muy cierto. Hay tantas situaciones el día de hoy que se pudiera uno deshacer de problemas, deshacer de situaciones complicadas si uno tiene una vida financiera estable, si es organizado, si es un buen siervo delante de Dios, un buen mayordomo, administrador. Y qué mejor que empezar desde ahora, ¿verdad? Como dijiste, no importa si ya estás, si eres del 80%, ¿verdad? Que muchos a lo mejor iniciamos así, pero que hemos podido ir trabajando para darle la vuelta a eso. O si todavía no eres de esa estadística, gracias a Dios por ello, y no caigas en eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar para que desde este momento algo sea diferente en tu vida? Sí, y quisiera comenzar con un consejo que encontramos en la palabra de Dios que la verdad yo te compartí hace rato y yo empecé así, mi situación financiera no me fue muy bien, voy conociendo lo que la palabra de Dios enseña y fui haciendo ajustes en mi vida, ¿no? Y ahorita sí puedo decir que tengo una libertad, tengo una paz y tranquilidad Mm, que como todos, ¿no? Tienes pagos pendientes, recibos que que nunca van a llegan, terminar, pero tenemos cómo afrontar esto, ¿no? Y no estás todo el claro. tiempo pensando qué voy a hacer, qué más puedo hacer, qué voy a vender, de dónde voy a sacar. Y este consejo que encontramos en Proverbios, el capítulo 6, versículo 5, dice, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Entonces este pasaje creo que se ha convertido para mí en una ley, en un Qué estilo bueno. de vida donde piensas, y claro, me encantaría, ¿no? Tener una camioneta del año, tener una ¿Para qué casa no? más grande, obviamente, como a todos. Pero pienso y digo, ok, Señor, ¿qué es? Hay cosas en las que tenemos que renunciar, definitivamente, Sí, ¿no? Entonces, Señor, estoy tranquilo, estoy contento con esto y cada que pienso en, pudiera a lo mejor comprar esto, pudiera a lo mejor conseguir algo más, pudiera actualizar esto, pienso, ¿qué me va a afectar en un futuro? Ya no nada más el aquí y el ahora, lo quiero, es el más nuevo, es el más actual, tiene más claro. capacidad, sino cómo esto me va a arrastrar en un futuro, ¿tengo la posibilidad de afrontar con esto o no? Entonces este primer consejo creo que me encantaría que fuera como esa ley que imprimes en tu corazón Sí, para decir, no seas esclavo de alguien más, no, o sea, escápate como gacela, ¿no? Y viendo la amenaza a lo lejos, o sea, es tan, me encanta cómo es la palabra de Dios porque utiliza cosas tan actuales y claro. obviamente ves o sea, imagínate, ponte en el lugar de la gacela, ¿no? Ves un depredador y no empiezas, ay, bueno, a lo ¿Será? mejor no me come, a lo mejor es bueno, no, sí puedo correr más rápido, ¿no? No, o sea, inmediatamente empieza con todas sus fuerzas y no sé si has visto canales así como National Geographic o algo así, donde empiezas a ver la naturaleza y, y es más rápido la persona que corre para salvar su vida que el que corre porque tiene hambre, ¿no? Ah, buen punto. O sea, dices, los dos corres, pues sí, pero uno está salvando su vida y el Mm, otro simplemente tiene hambre. buen punto. Entonces, vemos esto en la naturaleza y dices, yo tengo que ser como el que escapa para salvar mi vida, para salvar mi matrimonio, para salvar mi Mm, familia, para salvar a mis hijos, mi hogar. Y yo tengo que ser el que escapa como gacela de este depredador. Entonces, esta ley quisiera compartirla con todos ustedes, que lo vemos en la palabra de Dios, para que sea algo que penetre en nuestros corazones como un estilo de vida y empezar a tomar decisiones en base a esto. ¿Cómo me va a afectar en el futuro? ¿Cómo va a afectar a mi familia, mis hijos, mi esposa?
incluso hasta mis padres. Sí. Porque la verdad es que muchas veces nos metemos en broncas Y nos que rescatan. ellos terminan Pero rescatando. llega un momento donde ya no. O algunos no tienen esa posibilidad, Sí, ¿verdad? exactamente. De tener sus padres. Entonces, definitivamente creo que podemos comenzar por aquí. Entonces, lo que quisiera compartir con todos los que nos escuchan, los que nos den la oportunidad de ver y escuchar este canal es, si tú eres de las personas que estás comenzando en tu vida laboral, en la sociedad, en la economía, comienza por establecer un presupuesto. Yo sé que muchas veces suena ilógico. Imagínate pensar un adolescente, o sea, 17 años, y dices, voy a hacer un presupuesto de 700 pesos a la semana. Es una locura. Pero yo volteo a ver al pasado y digo, siempre tuve comida, siempre tuve un techo, pude pagar los camiones, el transporte público. Entonces simplemente es, o sea, vas a comenzar con lo que puedes y empieza a ahorrar para que después puedas conseguir lo que quieres. Buen punto. Creo que es la mejor manera. Incluso si lo hacemos al revés, empieza con lo que quieres y es así como nos enseña el mundo. Lo vende, así exactamente. Es. Si puedes, ¿no? Cómpratelo, te lo mereces. Al rato ver cómo le haces, sí, no pienses ahorita en eso. Porque uno es consumista pero creyente, ¿no? Todavía, sí. Sí. Pero vemos también en Proverbios 10:4 donde dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Oh, tremendo pasaje. Sí, yo creo que todos quisiéramos tener ese tipo de riqueza, ¿no? Claro. Pero para esto necesitamos una mano diligente. Diligente. ¿Qué cosas? Es lo que el pasaje que ahorita mencioné, que me habías compartido previamente, cómo Dios pone los dos tipos de personas, ¿verdad? El negligente o el diligente. Y tenemos solamente dos opciones, ¿verdad? Y uno puede identificarse en cómo está, ¿verdad? Todo lo que tengo alrededor he venido a pobreza, o ha venido a pobreza, o es que, y digo, inmediatamente intentamos culpar otras cosas, ¿verdad? Que el gobierno, que mi trabajo no me dan tanto, y empezamos a querer echar culpas a otros lugares, que a veces es como la naturaleza del pecado, ¿verdad? Es que la serpiente, no, pues fue uno, ¿verdad? El que vio, el que tomó y el que comió al final de cuentas, ¿no? Yo creo que pues pasa muy similar en esto. Echamos la culpa a todos, pero el diligente ve la manera, ¿verdad? Y aprende para enriquecer más su patrimonio, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y el siguiente consejo que quisiera dejar en esto, hablando de la mano diligente y negligente, si a lo mejor tú estás ahorita en este momento donde tienes una gran deuda arrastrando y sientes que el agua te llega al cuello, el siguiente consejo que quisiera dejarte es, empieza a ir liquidando poco a poco las deudas que tengas. Y no sé si has visto, te ha tocado ver, por ejemplo, el lago, aquí lo tenemos de fondo. Oh, ¿no? Bien bonito. Increíble. Si tú llegas a aventar una piedra en el lago, no sé si has visto que hace como un efecto de olas que va creciendo, ¿no? Entonces podríamos hacer algo similar donde a lo mejor la primera es muy pequeña, pero va creciendo y creciendo y creciendo. Yeah. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tú puedes empezar a ir liquidando deudas que tienes, que algunos autores lo mencionan como una bola de nieve, ¿no? Tú empiezas a liquidar una pequeña deuda y sientes un éxito, una liberación, aunque dices, esta grande es la que me está consumiendo. Sí, pero espera. Empecemos por lo exactamente. primero. Si te vas sobre la grande, si te vas sobre lo mayor, difícilmente estas van a ir creciendo, difícilmente vas a terminar pronto, te vas a desanimar y eventualmente lo vas a dejar. Entonces empieza con pequeñas victorias, empieza a liquidar la tarjeta más pequeña, la deuda más pequeña que tengas y eventualmente ese fondo que destinabas a esta tarjeta va a poder ayudar a cubrir la siguiente y cuando vas terminando cada tarjeta, destrúyela, ¿no? O sea, aviéntala al lago. No, sí, no negocies con esto, no lo guardes por si acaso, porque ese si acaso te va a volver a meter en el mismo problema. Sí. Entonces vas liquidando hasta que eventualmente terminas. Y es entonces cuando no pienses que ahora tienes mayor capacidad, ¿no? Mi recomendación es empieza a ahorrar. Si ya tienes todo este monto que destinabas a las tarjetas y pudiste sobrevivir, sigue viviendo de esta manera y empieza a hacer un fondo de emergencia, de estudios, de educación, ¿no? O sea, siempre pasa este tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces ten un fondo de emergencia que te puede ayudar en el futuro para cualquier percance y con esto pues... Ya que tengas, no sé, un monto suficiente, mete la inversión, que siga dando rendimiento
Y ahora empieza a ajustar tu presupuesto, ¿no? Entonces, yo creo que este siguiente consejo podría ser, empieza a liquidar las tarjetas. Si eres de las personas que ya está dentro de este problema, empieza a liquidar deudas para que tengas respiro, para que tengas liberación y poder empezar a pensar en qué sigue en un futuro, ¿no? Hacia dónde voy. Terminando esto, ¿qué me gustaría emprender? ¿O qué me gustaría hacer? No sé si te ha tocado ver personas que toda su vida la dedican a trabajar, 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 trabajar. Y no que esté mal, pero muchas veces trabajas porque necesitas pagar y luego quieres ya disfrutar de grande, viajes, etcétera, pero ya no tienes la misma energía Sí. y no es lo mismo. Sí, siempre es mejor de antemano poder ahorrar, tener ese guardado para disfrutar las cosas que se van presentando, las oportunidades, porque también yo me imagino que una de las cosas que podemos pensar es que dijiste ahorita una palabra y quiero conectarlo con esto, y hablaste de presupuesto. Esa palabra yo lo vine aprendiendo mucho después, ya en el trabajo, ¿verdad? Y lo relacionábamos algo más a la cuestión de ventas y cuestiones de empresas, pero no algo personal. Entonces, qué importante verlo desde el inicio y decir, yo puedo un viaje de esta cantidad, ¿verdad? Porque a veces, como dices tú, sale el comercial o con eso que los teléfonos nos escuchan, ¿verdad? Estás diciendo algo y te aparece de repente viaje a la playa o a la cabaña, pero cuesta esto, entonces yo lo necesito. Entonces puedes buscar algo que también se ajuste a tu presupuesto y que te sea de agrado, ¿verdad? No tienes que irte con las primeras cosas que ves ahí delante. Sí, definitivamente. Y a mí siempre me gusta ejemplificarlo de esta manera. A veces pensamos que yo no necesito un presupuesto, ¿no? Tengo un ingreso y tú piensas en tu ingreso total, ¿no? Suponiendo que que ganas 10,000 pesos al mes, ¿no? Para hacerlo más sencillo, con números, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos pensando, yo gano 10,000 pesos. Entonces queremos comprar un carro y la mensualidad son 5,000 pesos al mes. Y mi mente malamente juega y dice, tú ganas 10, o sea, 5, fácil, Sí, puedes lo pagarlo, puedes, ¿no? pero Pero nunca pensamos en que, bueno, de esos 10 yo tengo que pagar comida, tengo que pagar, o sea, gastos fijos que ya tengo compromisos, ¿no? No sé si ya eres como un adulto que paga recibos, agua, luz, gas, teléfono, internet y y aumentala. y exactamente, eso va disminuyendo tu presupuesto. Y si no, si tú eres de las personas que dices, no, pues yo voy saliendo, no tengo ninguna deuda, acabo de terminar mi escuela, conseguí un trabajo donde me pagan 10,000 pesos al mes. Sí puedo un carro de 5,000. Pero no pensamos en que ese carro de 5,000 te va a consumir fácil dependiendo de qué tanto lo muevas, pero de 4 a 8,000 pesos de gasolina, 6,000 pesos. Mantenimientos. Exactamente. No piensa uno en eso, ¿es cierto? Mantenimientos que llegan cada 3, 4 meses, 6 a lo mucho, y que si se poncha una llanta, que si algo se le descompone, y luego nunca falta que quieres el aromatizante, Sí. que lo llevas a lavar, y todo esto, si no lo contemplamos en un presupuesto, va incrementando tu deuda, porque pues tú sigues comprando, pagando y dando y metiéndole, pero llega el momento de pagar los 5,000 pesos que te comprometiste cada mes y ya no completas. Exacto. Entonces pagas 4,000, pero te quedas con una deuda de 1,000. Y eso va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces por eso es tan importante desde pequeños, desde jóvenes, enseñar a nuestros hijos, Buen a punto. nuestros jóvenes, el cómo vivir con un presupuesto para que el día de mañana que se tengan que enfrentar a esta sociedad que es bastante cruel. Es duro, sí. Exacto. Tengan como las herramientas necesarias para sobrellevar todos estos problemas, ¿no? Sí, qué importante como ya sea ministros, como familias, pasar toda esta información a los demás, hacerles entender cómo opera el mundo en cuanto a las finanzas, ¿verdad? Que es, tómalo ahora y págalo después, pero ese después, como bien has dicho, se va incrementando hasta que estamos en medio de un momento muy complicado. Pero si los equipamos, los armamos e inclusive hay un pasaje muy bonito en la palabra que uno puede inclusive amontonar y obtener y dejárselo a más generaciones por delante, ¿verdad? Qué tremendo poder realizar eso y poder ser alguien que no solamente pensó en su vida y arregló y pudo
ajustarse y obtener aquí, sino ver por delante de tus hijos y a lo mejor hasta tus nietos le alcanza algo de la riqueza que tú alcanzaste a Generar. a generar, ¿verdad? Y digo, obviamente Dios es el dueño de todo, ¿verdad? Vemos en la escritura que la- vaya, nos deja muy claro ver la palabra de Dios que las riquezas son efímeras, ¿verdad? Se van, vuelan, les sale alas y se van, dice la palabra. Y a veces todo se puede perder, pero de alguna otra manera el ser diligentes y el estar pensando no solamente este tiempo, sino las generaciones que vienen, yo creo que Dios también puede, no puede, Dios realmente va a bendecir una persona con esa capacidad, esa mentalidad de ir viendo hacia el futuro. eh, no es tan sencillo, ¿verdad? Pero definitivamente es algo que Dios le gusta. Sí, claro. Y qué padre llegar a ese momento donde puedes vivir tu vida, disfrutar y poder ayudar a tus hijos, Ujú. la siguiente generación, ¿no? Sí. Y sobre todo con las herramientas necesarias para que pues no se lo vayan a terminar No, sí. en 6 meses y ya no quedó nada Como el del hijo trabajo. pródigo, ¿verdad? Exactamente. El trabajo de toda una vida En 6 desperdiciado. meses o 5 Sí, meses. sí, porque creo que muchas veces pensamos en yo voy a trabajar para dejarle lo mejor a mis hijos, que no batallen, que no sufran como yo sufrí, que tengan todo lo que yo no tuve, pero no les enseñamos cómo cuidarlo. Es un punto Y al importante. momento lo entregamos y como no te costó, Desaparece. se va. Sí, 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 como el principio, ¿verdad? Que a veces mencionamos de no hay que darles el pescado a las personas que tienen hambre, sino enseñarles a pescar y que ellos puedan generar esa misma eh, habilidad de conseguir lo que ellos van necesitando, ¿verdad? Sí, y qué mejor, otro de los principios que yo atesoro mucho en mi corazón es el ser generoso. Tremendo eso. Dios te da, te bendice, pero vemos en las escrituras que hay dos roles. Y eso es otro tema bastante extenso. Para otro episodio. De otro episodio. Pero cómo habla de que uno tiene el trabajo de juntar y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Sí. Sí. Y a veces nosotros nos perdemos en esos roles y pensamos que yo tengo que juntar y amontonar, Buen pero punto. dejo a un lado el ser la persona que le agrada a Dios. Sí. Es, Sí, es, es cierto. es totalmente otro tema, ¿no? Pero se va muy de la mano con nuestras finanzas personales. Y ahorita que acabas de decir eso, hace pensar en Dios, ¿verdad? ¿Cuál es su naturaleza? La naturaleza de Dios es un Dios que da. Dio a su Hijo por nosotros, ¿verdad? Es un Dios dadivoso, es un Dios que entrega. Debemos de tener esa misma naturaleza nosotros, ¿verdad? No es sencillo porque tenemos una naturaleza pecaminosa o caída, pero entre más conocemos al Padre podemos eh, ver cómo Él piensa y cuando vamos a las Escrituras saber cómo piensa, cómo siente y es bueno ser igual que Él, ¿verdad? Y así como Él dio a su Hijo, nosotros tener la capacidad de dar o nuestros recursos, o nuestros tiempos, nuestra familia, nuestro ser. Y así nos podemos también, ¿verdad? Ir a la vida de Jesús. Pues Él también Él dio su vida, su sangre, su cuerpo. Entonces tenemos que aprender a ser dadivosos. Creo que dijiste un principio muy importante. Sí, y me encanta ver cómo tú entregas algo y Dios te bendice de alguna otra manera y nunca podemos ganar a Dios en ese principio de dar. Y obviamente no lo vemos como una manera de inversión, ¿verdad? Claro. Yo le invierto 5,000 pesos porque le di a esta persona porque sé que voy a recuperar 10 eventualmente. No es así. Pero sí vemos cuando hay una necesidad, cuando dices, chin, tengo este dinero y quiero ayudar, pero voy a quedarme sin esto, no voy a completar, etcétera. Pero ver cómo entregas y Dios te lo regresa, De alguna manera. me encanta vivir de esa manera. ¿Cuántas historias podemos compartir de cosas Sí. que han sucedido de esa forma, ¿verdad? Donde tú lo entregas a Dios y Dios hace algo más allá, ¿verdad? Digo, también pensando en el pasaje de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Un pequeño entrega lo que tenía, ¿verdad? Unos panes, unos peces y alcanzó para mucho. A lo mejor él se hubiera quedado con algo de hambre, pero Sí. después hasta quedaron canastas de sobra, ¿verdad? Sí, y creo que pues el ejemplo más práctico y actual que podemos nosotros mencionar es este lugar increíble. Como Dios ha suplido. Exactamente. Sí, definitivamente. Sí, pues este tema creo que podríamos extendernos bastante, pero si pudiera yo simplemente dejar estas tres cosas, el salir de esto, el tomar una decisión de soltar, de escaparte, de liberarte,
empezar a liquidar poco a poco cualquier compromiso que ya hayas adquirido. Y obviamente nunca te vamos a aconsejar el déjalo, ¿verdad? No lo pagues, No, quédate. no, 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 nunca. La Biblia no dice eso. No, definitivamente. Pero sí cumple con tus compromisos poco a poco y luego empieza a vivir con un presupuesto, ¿no? Ten en mente el qué puedo hacer, empieza a ahorrar para eventualmente poder comprar lo que quieres, lo que te gusta, lo que anhelas, o poder invertir, o poder comenzar algún proyecto diferente, Sí. etcétera. Pero estas cosas creo que son básicas para cualquiera, incluso personas que están comenzando en este proceso. Tener en mente, no me voy a meter en esto, no voy a cometer este Que error. sepan de antemano. Empieza a vivir con este presupuesto y compártelo a otros, ¿no? Ayuda a otros que estén en este mismo problema. Sí. Creo que lo has puesto de una manera muy clara, muy concisa al decir esas son las cosas que recomendamos y vaya, más que alguna recomendación personal que vaya, sí nos ha servido de una manera muy práctica, pero más que eso lo podemos ver en la palabra. Entonces cuando es un Sí. principio de la palabra se expone hasta a lo más alto, ¿verdad? Que es la misma palabra de Dios diciéndonos esto para nosotros al vivirlo, al ponerlo en práctica, ver una gran diferencia. Y yo creo que el día de hoy la sociedad está envuelta en esta situación tan complicada, pero si somos honestos, la gran mayoría de la sociedad no conoce la palabra de Dios. Entonces, hasta cierto punto es una manera del ver y de darnos cuenta que al no vivir la palabra de Dios podemos padecer ese tipo de situaciones, pero cuando tenemos los principios de Dios y los llevamos a la práctica, podemos darle vuelta a esto, disfrutar de esas consecuencias positivas, pero no solamente que quede ahí, ¿no? Sino también pasarlos a otros para liberarlos, ¿verdad? Como decías ahí, que se escapen de esas, que se escapen como gacelas, ¿verdad? De esas personas que quieren enseñorearse de ellos. Sí, definitivamente. Y no recuerdo bien el pasaje, pero lo tengo más o menos en mente, como dice que los que son como diligentes, no recuerdo la palabra exacta, pero dice que estarán delante de reyes, no estarán delante de los de baja estima. Y con eso en mente viene a mi mente la vida de José, ¿no? Como él siendo un muy buen administrador, llegó a ser el segundo después de Faraón. Y esto es gracias a que pudo ser un buen administrador. O interpreta el sueño y le dice, oye, van a venir 7 años de abundancia, pero después 7 años de hambre. Entonces pone una persona que pueda y empieza el plan, ¿no? Que quinte la tierra y que guarde y para que esto, bla, bla, bla. Y le dice, bueno, busca a alguien. Y el faraón dice, oye, ¿quién mejor que tú? ¿No? Que ya tienes esta visión de parte de Dios. Increíble. O sea, si somos buenos administradores, nunca sabes hasta dónde te va a llevar Dios en el futuro. Delante de reyes, como bien dices, y me imagino que es el Proverbios 22, 27 al 29, dice, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Sí, increíble. ¿Sí? Esa parte es solícito en su trabajo y cómo más adelante viene hablando también de la hormiga que no tiene un rey, que no tiene un gobernador, alguien que esté detrás de ti diciéndote esto haz, solícito en tu trabajo. Sí, es cierto. Y así es nuestras finanzas, no hay alguien que está detrás de ti de, oye, esto no gastes, esto si compra, esto ahórralo. Tú tienes que ser como la hormiga, ¿no? Empezar a ahorrar para el invierno y tener lo necesario para cubrir en el momento que llegue alguna contingencia. Es increíble ver esa parte de la naturaleza que Dios nos ha dejado tan hermosa para admirar y cómo los mismos animales están llenos de sabiduría, ¿verdad? Dios ha puesto en ellos estos instintos o estos mecanismos para que ellos hagan este trabajo y nos enseñen a nosotros, la creación especial de Dios, cómo vivir. ¿Qué ejemplo tan tremendo es? Eso de la hormiga, es cierto. Definitivamente. Pues creo que podríamos seguir toda la tarde, pero seguramente. Pero queremos compartir esto breve con todos ustedes, que sea una herramienta que te ayude en tu día a día. Creo que hay muchos tabús de la Biblia, de me van a pedir, me van a obligar y no, la Biblia es tan útil para todos nosotros el poderla aprovechar cada momento, es nuestro manual de instrucción y queremos compartir
lo poco que conocemos nosotros de las Escrituras. Sí, gracias por habernos escuchado y queremos, como bien lo dijo Amin, queremos de alguna u otra forma compartirte lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros podemos hablar maravillas de esto porque lo hemos vivido, pero no hay nada como vivirlo, ¿verdad? Tú Sí. en tu propia carne vivirlo y te darás cuenta que hay algo increíble, hay algo especial en esto, que es Dios hablándote directamente a tu oído, y al ponerlo en práctica te darás cuenta de todo esto que mucha gente habla con mucho denuedo y con mucho ánimo. Y tú dices, cómo es posible que lo hagan así? Bueno, es que tienes que vivirlo, ¿no? Entonces Sí. te invitamos a que pongas en práctica estas cosas que a mí mencionaba a través de los principios de la palabra de Dios, y podemos hablar a lo mejor el siguiente año. Escríbenos sobre este asunto el siguiente año, eh, cómo vas con esto, y definitivamente creo que será mucho mejor al poner en práctica cada uno de estos aclaraciones que Dios nos da. Sí, definitivamente. O si ahorita a lo mejor no quisieras platicar un poco más tu situación y necesitas simplemente desahogarte con alguien, Buen y si punto. nos das la oportunidad de poder ayudarte en este proceso, claro que cualquiera de nosotros dentro del equipo está con la mejor disposición de poderte Así ayudar es. en este proceso, porque esa es la naturaleza de Dios, el servir a la humanidad, y queremos tener ese mismo reflejo, ¿no? Claro. Entonces, compártenos ahí por donde nos estés escuchando, déjanos algún mensaje, o mándanos algún correo, tienes manera de contactarnos. ¿Cómo es tu situación y cómo podemos ayudarte, orar por ti, asesorarte? Simplemente comparte esto y te aseguramos que vamos a estar al pendiente de cómo poder ministrar esta necesidad. Así es. Así que ya lo saben, ahí estamos a la orden. Por favor, comparte esto con alguien que crees que le pueda ayudar, y déjanos saber si hay algo que podamos orar por ti. Queremos estar ahí a la orden para cualquier cosa. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente espacio.